Y como todos los miércoles están nuestros abogados con nosotros, Leo Sierra y Fidel Pichardo, desde tempranito aquí en Síntesis. ¿Cómo les va? Bueno, yo estoy maravillosamente bien a mitad de semana. Para mí, el mejor día, porque ya estamos en la víspera del fin de semana tan deseado. Ajá. Mucha calor, se recomienda... Como dice el pueblo, mucha calor. Sí, mucha. Sobre todo el ambiente político, judicial, ahí el verano se está reflejando más. Buenos días a los televidentes, a los que nos honran con su audiencia tan temprano. Esa fiel audiencia que todos los miércoles nos distinguen con su audiencia, con su teleaudiencia, se dice Marcela. Contentos de estar nueva vez en Síntesis, Derecho y Justicia. Según Michel Jacín, el día que más se ve, Síntesis. Aparentemente es así. Un saludo a tres familias que por separado se nos acercaron en un centro comercial, La Bolera, ¿verdad? Donde se juega boliche. Hablando del programa, que lo ven, los comentarios de Leo Sierra, de Michel Jacín, encantados con Marcela Rositer, y bueno, y hasta los humildes comentarios nuestros recibieron algún tipo de aceptación. Muchísimas gracias a ellos y a través de ellos a toda la teleaudiencia que nos distingue. Bueno, sí, Leo, tenemos muchísimos temas. Marcela, los políticos no nos dan tregua, ¿verdad? Uh-huh. Están en el teatro, en el escenario permanentemente. Yo recuerdo, Leo, Marcela, queridos televidentes, que siendo estudiante universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros hacíamos para la Navidad, previo a la Navidad, hacíamos un arbolito de bombas lacrimógenas. ¿Cómo? Sí. O sea, durante todo el año, por diferentes motivos, los estudiantes salíamos a protestar, a reclamar, a hacer vida dentro de la universidad, vida activa dentro de la universidad y fuera de la universidad. Recuerdo que una de las marchas tenía que ver con una protesta contra la invasión de los Estados Unidos a Granada, ¿verdad? Creo que el 95% de los que estaban marchando en ese momento, tratando de llegar a la Embajada de los Estados Unidos para hacer una protesta por la invasión de ese país a Granada, no conocíamos a Granada, no sabíamos de qué se trataba, solamente sabíamos que estaban invadiendo. Y había que quejarse. Sí, pero esa es la parte anecdótica. La parte que quiero resaltar es que, bueno, que nos replegaban a bombazos limpios. En ese momento, Leo, las bombas lacrimógenas eran lanzadas en una especie de latas, ¿verdad? Que son percusionadas, tú me corriges, Leo, que sabes más que yo de ese aspecto. Ay, Leo. Sí, son percusionadas, o eran percusionadas y lanzadas manualmente por los policías en forma elíptica. Sería elíptica o parabólica, ¿verdad? ¿Verdad? Elíptica. A que vayan cayendo. Para que caigan, ¿verdad? Y sin golpear a nadie. Luego se desarrolló lo que se llamó o llegó al país los lanzabombas lacrimógenas, que son una especie de escopetas a las cuales se le introducen las bombas lacrimógenas y se lanzan, tratando igualmente de lanzarse en forma elíptica para que no impacten directamente a ninguna persona. Entonces, esos gases de antes y los gases de ahora generaban, bueno, sus efectos. Son bombas lacrimógenas, afectan, dan náuseas, cierran un poco la tráquea, ¿verdad? Y bueno, y te afecta increíblemente. Es un ardor terrible en los ojos. Yo soy testigo directo, presencial de esa situación. Entonces me sorprendió el hecho de que un legislador y varias personas fueran tan afectados por bombas lacrimógenas, ¿verdad? Pero por una sola o dos o tres bombas que se lanzaron. En la UAS se lanzaban cientos de bombas. Parece que habían que gastarlas porque había que comprar más, ¿verdad? Alguien se estaba ganando un dinero con la compra de bombas lacrimógenas. Ya parece que están escasas. Entonces vi todo esta pantomima, tanto de
un lado como de otro, a los cuales nos tienen expuestos los políticos, ¿verdad? Unas personas agrediendo a los policías excediéndose en la orden, porque se tratan de legisladores, algunas de las personas involucradas eran legisladores. Los legisladores tienen un rango constitucional privilegiado que les permite tener fuero frente a estamentos policiales. Eso es un tema constitucional que la policía debe cuidar. Observamos en las imágenes el conato, el inicio de la situación. Vemos que, si la televidente no está haciendo las imágenes, que los que están en el frente tratando de empujar a los policías con sus escudos no son los legisladores, son, bueno, podemos decir, civiles, personas sin ningún tipo de investidura, pero personas al fin con el derecho a protestar, con el derecho a expresar sus opiniones, ¿verdad? En ese momento se lanza la primera bomba lacrimógena, una latita. Fíjense bien que hay una señora con una chaqueta roja, que a pesar de que la bomba le cayó bastante cerca, ella va caminando y sale de la situación. Bien, pero todo esto, mi opinión, muy particular, sin conocer en detalle las intríngulis políticas de República Dominicana, no sé las intenciones de cada político es un mundo en sí mismo, es un universo en sí mismo. Todas estas imágenes han circulado, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo, y los titulares, lo que han resaltado, es precisamente que la Policía Nacional ha agredido a congresistas en la República Dominicana que se oponen a un intento de modificación constitucional para que el presidente actual se perpetúe en el poder, convirtiendo a la República Dominicana en una especie de dictadura democrática. Eso es lo que circula en el mundo. Quiere decir que el efecto el conato del día de ayer ha sido conseguido con creces, que es hacer circular por el mundo imágenes de República Dominicana donde la policía agrede a congresistas, con el ambiente internacional cargado de las imágenes en Venezuela, con el ambiente internacional cargado de del reciente atentado contra David Ortiz, con el ambiente nacional e internacional cargado negativamente por la muerte de turistas de República Dominicana, el panorama para quienes leen fuera del territorio nacional todos estos acontecimientos es tétrico. Parece que estamos en una guerra civil, ¿verdad? Porque ahora las percepciones se están superando a la realidad. Quiero decirle algo desde esta humilde posición. Al presidente Leonel Fernández, al expresidente Leonel Fernández, al presidente Danilo Medina, a Luis Abinader, a Hipólito Mejía y a los demás miembros de la sociedad, partidos políticos y sociedad civil. No juguemos con la reputación del país para sus intereses particulares. No jueguen con la reputación del pueblo dominicano para sus aspiraciones políticas y personales. A todos, al expresidente Fernández, a Hipólito Mejía, a Abinader, presidente Danilo Medina, a los partidos minoritarios, a los grupos de presión e interés que representan intereses en República Dominicana. No jueguen con la reputación del pueblo dominicano. Ustedes están afectando todo un pueblo por intereses particulares, por sus intereses, no por el interés de la República Dominicana. Todos ustedes saben perfectamente mi opinión con respecto a los políticos. Mi punto de vista es que son todos iguales, mi punto de vista es que son todos unos farsantes, mi punto de vista es que son los actores del escenario de la República Dominicana y que el pueblo dominicano es una especie de público que cual foca está aplaudiendo, esperando ver si los políticos saltan, brincan, son simpáticos o arman un caos.
Entonces, le agradecería a los políticos en todo este escenario que no jueguen con la reputación del pueblo dominicano, ¿verdad? Eso es mi comentario en el sentido de los acontecimientos muy recientes. Ahora, hay un montón de noticias, ¿verdad, Leo? Sí. Que ya tú expondrás, pues está el caso Odebrecht, ¿verdad? Víctor Díaz, que se destapó con una defensa mejor que la que yo había escuchado en mucho tiempo. Porque ¿En serio? Claro. Escuché una entrevista de Víctor Díaz que si él hubiera salido 10 o 12 veces por televisión diciendo lo mismo que dijo en esa pequeña entrevista, hubiera sido un éxito, porque la percepción que yo tenía de él varió con su exposición en una pequeña entrevista, para que usted vea. No hay mejor abogado que aquel que se siente afectado por los hechos y por el proceso, ¿verdad? Bueno, así es, Fidel, Marcela y Michelle. Decir que los estudiantes están ahora en pruebas nacionales, estamos viendo que nuestros muchachos están examinando, principalmente los de cuarto que terminan ahora. Éxito a esos muchachos, a esos jóvenes que van a estar desde ayer martes hasta el viernes que viene tomando estas pruebas. Ojalá estas pruebas dejen bien parados a nuestros estudiantes y por tanto al sistema educativo, que tantas cosas se dice del sistema educativo. Tenemos sobre todo los temas legales. Todos los días hay muchos temas. Están los temas de salud, los temas económicos, están los temas de luz, que hay ahora una serie de apagones que no se sabe. De la no luz. Y el calor azotando inmensamente. Y sobre todo la factura de luz disparándose por el consumo que tenemos en estos días. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar lo que es el caso David Ortiz, donde ya a una buena parte, alrededor de 11 imputados, le han impuesto la medida de coerción, de prisión. A todos le han puesto esta medida, una medida que es gravosa. Evidentemente se trata de un hecho deslenable que ha puesto el país en tela de juicio en los medios internacionales, y que todos hemos de una u otra manera puesto algunas ideas y nos ha interesado y nos ha conmovido a todos. Pero eso significa que tenemos que tomar más control de nuestros pasos, ver con quién nos juntamos, ver cuál es nuestro entorno, qué hacemos y sobre todo, tomar las medidas de seguridad personal, porque el Estado, ya venimos diciendo, se está descuidando en este sentido. Otro tema que sin duda no podemos dejar de mencionar es que, decía Marcela más temprano, que al señor Karim Abu Naba, así es Marcela, Ajá. decía en la antepenúltima noticia que ofreciste, declara en estado de rebeldía al príncipe Karim, podría ser arrestado en cualquier momento. Este es un joven que ha venido aquí, amigo de Síntesis, a ser entrevistado, a exponer sus pensamientos y proyectos políticos. Es un joven, yo no sé qué tan joven sea Karim, Michelle y Marcela y Fidel, no lo sé qué tan joven. Entre 25 y 32. Sí, pero a este joven le vendría bien unos buenos consejos y sobre todo como que asiente un poquito los pies. Lo están acusando de violación a la ley 5307, parece ser que tuvo una cita a un tribunal, no fue. Esta es la ley de delito tecnológico. Ahora en día hay muchas situaciones. Y más temprano, Fidel, tú decías a los televidentes y radioyentes. ¿Y cómo se le dicen entonces a los que nos siguen, nos escuchan a través del celular? Internautas. Internauta, pero mira el doctor cómo está. Pero internauta es el que está en internet, pero el que tiene el celular en la mano. Bien. Humano. Entonces así hay unos términos que las personas tienen que cuidar y sobre todo dominar. En este caso de Odebrecht, la novela Odebrecht concluye con un auto de apertura a juicio y la exclusión del ex senador, el señor Vázquez. Fueron enviados a juicio 6
de estos imputados, todavía el juez no le ha notificado, el tribunal no le ha notificado la sentencia a los imputados, eso tardará unos días. En ese momento es que se tendrán las herramientas suficientes para poder hablar de este caso. Dice el doctor Pichardo, yo la vi también en una entrevista que dio el ingeniero Víctor Díaz Rúa, donde A él Gilbert expone, Guzmán, ¿no? Sí, donde él expone una serie de argumentos que según él se lo presentaron al juez y que el juez se puso la venda de la diosa Temis y no lo vio. Me imagino yo que por lo menos fueron incorporados al proceso. Y, como decíamos, apenas ese proceso comienza. Y reitero, el Estado puede iniciar el proceso, inició el proceso y tiene ya una validación de ese proceso, pero no tiene un caso. Con la simple entrevista que dio ese ingeniero, claro, es su campana, es su versión. Se denota que su participación frente a la justicia no va a dar más que a su exclusión de ese proceso. No creo que resulten sancionados ni condenados. Yo siempre he apostado a eso. Por los hechos de la supuesta corrupción de soborno en los casos Odebrecht. Tú no puedes decir, nosotros no estamos diciendo de ninguna manera si hubo soborno o no hubo soborno. No, supuesto. ¿Me entiendes? O sea, lo que el público debe entender es que nosotros no estamos aquí para decir si hubo soborno o no hubo soborno. No, eso lo va a decir el tribunal. Eso lo va a decir el tribunal. De hecho, quizá, todos saben mi opinión, yo creo que aquí no se ha comprado hace 50 años ni una rema de papel, sino dar una comisión o un soborno a alguien. No es eso, es el tema de las pruebas. Porque es un juicio, los juicios ya son a las pruebas, y sin pruebas no se puede condenar a nadie, porque corremos el riesgo, tal como hemos dicho un montón de veces, que a un inocente también lo pasen Claro. por una situación muy afrentosa, ¿me entiendes? Eso, y ojalá tú toques el tema para que lo comentemos y compartirlo con el público, el tema del criterio de la aplicación retroactiva, ¿verdad?, de la ley enarbolada por el juez Ortega en su decisión, ¿verdad?, que es un tema bastante delicado. Bueno, Cuando lo vayas a tocar, vamos a tener vamos a hacer un comentario con respecto a esto. Esto es muy peligroso. La retroactividad, las leyes se aplican hacia el futuro. Es una ley y la misma Constitución tiene aplicación hacia el futuro. Solamente la retroactividad es posible para el principio de favorabilidad. O sea, cuando la ley anterior le favorecía, ¿verdad?, cuando aquella legislación era más favorable al imputado, entonces es aplicable retroactivamente. Pero cuando no es así, la retroactividad es un valladar, ¿verdad? No se puede aplicar retroactivamente una legislación sin violar principios fundamentales de derecho universal, ¿verdad? Claro. Y eso lo sabe el juez Ortega. Lo que pasa es que para poder insertar en su decisión de dar lugar algunos aspectos y algunos imputados, tuvo que aplicar ese criterio y lo asimiló a decisiones en relación a crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y demás, ¿verdad? En casos extremos. Que no son equiparables. Que no son equiparables a estos hechos que están siendo juzgados en República Dominicana. A mí, personalmente, los miembros de este panel nos da 3x4. Porque no conocemos personalmente ni a Víctor Díaz. En el caso mío, yo no conozco al señor Rondónico. Yo no conozco a ninguno. Y si son culpables, bueno, la justicia que se ocupe de ellos. Pero una cosa es eso y otra cosa es la responsabilidad profesional que tenemos nosotros de exponer en sentido técnico las cosas como son, para que la población se eduque y cuando le suceda a uno de ustedes, queridos televidentes, alguna violación a sus derechos fundamentales o a uno de sus familiares, ustedes puedan decir no, pero a mí no me pueden aplicar retroactivamente la ley.
Claro. ¿verdad? Y presentar esos alegatos. Este es el objetivo de este programa. Que estos casos les sirvan para que la población indefensa no sea expuesto a un proceso injusto. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Sí, y sobre todo lo que pasa es que medir el peligro de lo que es el populismo judicial resulta muy tedioso. Pero más aún, como bien tú querías referir ahorita, más vale dejar en libertad a un culpable que sancionar o condenar a un inocente. Nosotros, tú dices que te da 3 por 4, a mí me daría 3 por 2, que son 6 los que están sometidos en el proceso. Lo que sí debemos de decir y esperar la sentencia íntegra para tenerla, es que esta sentencia, posiblemente como aquella sentencia que favoreció a Omega, que lo sacaron mediante un proceso después de estar sancionado, cumpliendo una condena, y que fue a un juez ya que no tenía competencia para eso, este juez da una sentencia que posiblemente constituya un mal precedente en la justicia. ¿Qué establece en parte el juez en su motivación de la sentencia? Bueno, que los delitos de corrupción son imprescriptibles. Pero ¿dónde está establecido esa norma? Porque sí, el Código Procesal Penal habla de que los derechos de lesa humanidad son imprescriptibles. Pero ¿cuáles son los derechos de lesa humanidad? La corrupción no está establecido como un derecho de lesa humanidad. Incluso hay un convenio internacional que habla de la lucha contra la corrupción, pero no está establecido dentro del marco de lo que es lesa humanidad. Tampoco es cierto que los delitos de corrupción estén enmarcados dentro de la imprescriptibilidad. Lo que manda y dice la Constitución es que estos estarán sometidos a un plazo diferente, mayor, a lo que es la prescripción, por llamarle de alguna manera, ordinaria. Esperemos a leer íntegramente esta sentencia. Esperemos a ver si los imputados tendrían el derecho, si van a atreverse a ejercer algún recurso, que pueden ejercer recursos. Esperemos. ¿Se puede ejercer un recurso ahora de apelación contra juicio de fondo? Sí, bueno, el Código Procesal Penal prohíbe el ejercicio del recurso del auto de apertura a juicio, excepto porque ya han habido precedentes en ese sentido, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional, que se cometan violaciones de índoles constitucional o a derechos fundamentales. Claro. Si el imputado alega que se violaron sus derechos fundamentales, los derechos constitucionales en el proceso de instrucción y lo demuestra, que acaba de ser conocido, sobre esos aspectos constitucionales, ¿verdad?, que están por encima de las leyes adjetivas, entonces se puede ejercer un recurso de apelación, pero tiene que pasar por ese sedazo, van a analizar si hubo violación o no de esos derechos. Es poco probable que le admitan una apelación, Leo. Por nuestra experiencia, tú lo sabes. Porque él tuvo derecho a defenderse. En algo les quería preguntar, doctores. Cuando ustedes saben que este es un juicio, vamos a decir, atípico, porque es un juicio en la Suprema Corte de Justicia, no en los tribunales ordinarios, vamos a llamar. ¿Eso varía también ahora la forma del juicio de fondo? Ese tema, por ejemplo, el de la apelación, ¿le quita alguna instancia al proceso? El debido proceso debe estar presente en todo momento. Lo que pasa es que eso va a ser ya en instancia única, porque es la Suprema Corte que lo va a conocer. Sin embargo, instancia única en principio, porque lo que tiene es un privilegio de jurisdicción. Al existir imputado o involucrado un senador. Ya sí se puede hablar de imputados, porque ya hay un auto de apertura a juicio. Entonces, el debido proceso tiene que estar presente. ¿Y antes qué eran? Bueno, investigados, encartados. Sí, lo que pasa es que ya le están imputando hechos específicos si fueron incorporadas pruebas específicas. Por eso ¿Y la acusación es la misma a todo el mundo? No. O sea... No, hay algunos que están acusados de lavado y otros no. En ese sentido. Hay gente que está como sobornante y otros como agente sobornado. ¿Verdad? Sí. Son categorías diferentes, pero la respuesta categórica a tu pregunta de si hay una limitación a las instancias por el hecho de estar en la Suprema Corte de Justicia es que no. El proceso es el mismo, lo único que se celebra en una instancia privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, pero hay derechos a los recursos, ¿verdad?
Y ahí apela, y cuando en un tribunal ordinario yo apelo ya la sentencia ante la Suprema, ¿a qué instancia ellos pueden apelar? Tú estás usando inadecuadamente como profano al fin la palabra apelación. En materia de derecho solamente existen dos instancias, que es primera instancia y en segundo grado, que es la Corte de Apelación. Ante la Suprema Corte de Justicia no se apela, se recurre en casación, ¿verdad? En un proceso ordinario. Y el recurso de casación, los jueces no determinan, no hacen un nuevo juicio, sino que determinan si los jueces inferiores aplicaron bien o mal la ley. No hay tres instancias, Michelle. Y eso que tú acabas de decir es normal que tú lo digas. Profano al fin. Claro, la gente entiende, profano en derecho. La gente entiende que hay un primer grado, un segundo grado y un tercer grado en la Suprema Corte de Justicia. Eso no es así. Existe primer grado, primera instancia, y apelación, que es un segundo grado. Ahí concluyó. Ahí concluye, esas son las dos instancias, no hay tres instancias. Las personas pueden acudir a la Suprema Corte de Justicia a elevar un recurso, no de apelación. De casación. De casación. Pero ese juicio no es a las partes, es un juicio a la sentencia, ¿verdad, Leo? Así es. A los jueces, para ver si esos jueces aplicaron bien o mal la ley. Y decirle, mira juez, tú no aplicaste bien la ley. Entonces lo envía de nuevo a las instancias ordinarias, a la corte de nuevo, a que conozcan de nueva vez el proceso. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, que es una jurisdicción privilegiada, las apelaciones son conocidas para la instancia de instrucción ante la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Los recursos ya en lo que se conocerá de casación se conocerían ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o sea, frente a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la situación. También hay que advertir que al resultar excluido el señor Vázquez, sí contra él el Ministerio Público puede elevar el recurso correspondiente a apelación, porque el recurso de apelación está sometido a la procedencia de la ley. Si la ley lo cierra, lo cerró. Sin embargo, existe una discusión que es el derecho al recurso contenido en las convenciones internacionales. Esperemos ver qué va a pasar con ya esta nueva etapa de esta telenovela Odebrecht. Tenemos ya un auto de apertura a juicio contra 6 personas y ahora viene la discusión en esta nueva etapa, en ese juicio, donde se va a demostrar si realmente existen la certeza de esas pruebas que han sido admitidas para sustentar una condena. Y si existe la posibilidad de una condena, entonces va a venir una sentencia condenando conforme a los ilícitos que se le puedan probar y demostrar a estos imputados. Otro tema es que no podemos dejar pasar el vergonzoso, lastimable y penoso acto en el Congreso Nacional. Allí se significó el martes pasado, ¿verdad? El lunes pasado, una situación verdadera y lamentablemente penosa. ¿Por qué penosa y lamentable? Porque se supone que donde los legisladores, llámese senador y diputado, tienen que presentar protestas enérgicas, son en sus curules, son en sus sesiones, y no ir a las calles, a presentar la disidencia. ¿Qué pasó frente al Congreso el primer día de protesta? Que hoy se anuncia que más de 20,000 protestarán frente al Congreso. Lo que debe hacer la fuerza pública ante los rumores y ante la información que manejan estos cuerpos investigativos de que el Congreso sería objeto de un sabotaje para que no pueda legislar y que esa fuerza pública está ahí, no porque se le ocurrió al director de la policía o al ministro de las Fuerzas Armadas. No, está ahí porque el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado le informaron a la fuerza pública lo que estaba aconteciendo y lo que estaba fraguándose. ¿O acaso no hubo un legislador que dijo que si presentaban el proyecto de ley el Congreso iba a coger fuego? Y que ellos iban a obstaculizar eso por todas las vías. Entonces, eso es una institución pública, es el primer poder del Estado, donde no puede estar a merced por una lucha partidaria,
al capricho de los que estén ahí. Entonces nosotros no podemos seguir dando el mal ejemplo y pisoteando sobre todo lo que es la Constitución. ¿Por qué los defensores de la Constitución no se pronuncian sobre ese aspecto? No, se van a pronunciar ¿saben sobre cuál aspecto? De que los policías fueron ahí, tiraron bombas lacrimógenas, que le explotaron una bomba a un diputado en la cara, de que le dieron un macanazo a otro, pero no van a decir de que no hubo tal agresión, de que no hubo real y efectivamente una bomba que le explotaron a un legislador en la cara. Si le explotan una bomba o si explota una bomba en la cara de cualquier ser humano, las consecuencias son catastróficas. Le borra la cara. Son catastróficas. Eso sale con una velocidad tremenda. Segundo, si es de mano que la tiran ahí, la bomba lacrimógena, que también produce algunos efectos de quemadura o de otras alteraciones. Y en el video se pueden ver, o en los videos se pueden ver, cómo este diputado va hacia un molote que están ahí, donde las autoridades estaban impidiendo que avanzaran hacia el interior del Congreso. Y ahora quieren decir que esa comisión de diputados salió a recibir a esos jóvenes, a humildes jóvenes estudiantes. Que espontáneamente fueron para allá. Los estudiantes están en las academias y cuando salen de las academias es porque alguien los saca. Pero ahí no habían jóvenes nada más. Ahí habían jovencitos, pero también habían mayorcitos. Y entonces, ¿por qué también estaban los otros dirigentes de partido que también fueron desafiantes? Entonces, pienso que debemos llamarnos a la cordura y sobre todo reflexionar. El país no puede darse el lujo de que el Congreso esté ahora mismo en una situación que no pueda cumplir su rol. Eso no quiere decir, Leo, que estas personas no tuvieran el perfecto derecho de protestar pacíficamente donde lo consideren, ¿eh? En la acera del Congreso, en la calle del Congreso. Pero no tenían un permiso. ¿Tenían un permiso? Es que ni siquiera necesitan no es necesario el permiso. No, los permisos, eso es un eufemismo. Una formalidad. Una formalidad. Usted tiene que informar a Interior y Policía, que usted va a realizar una protesta pacífica en ejercicio de un derecho constitucional que le asiste. ¿Para que usted informe a Interior y Policía? Para el tema de que el orden público no sea alterado y demás, y avisar al sector donde se va. Que tampoco puede cerrar una calle ni nada. Claro, porque no puede afectar el derecho de los demás al transitar. Es el tema. Ellos tienen perfectamente ese derecho. A mí lo que me apena, Leo, es que a esta altura de juego se monten este tipo de espectáculos, tanto por los que van a protestar con todo el derecho del mundo, como frente a aquellos que tengan autoridad para reprimir. Déjenlo que protesten, que digan lo que quieran. Ahora bien, a mí me luce que lo planificaron en un sentido u otro para generar el impacto que han generado. No estamos hablando de ese tema, pero en el exterior están hablando de este tema. ¿Me entiendes? Porque es afrentoso que congresistas sean tocados por policías. Eso es así, esa es la noticia, no es otra, Leo. Sí, lo que pasa es que esos congresistas fueron a la calle, estuvieron ahí y la policía estaba justamente cumpliendo también una institución. Porque tú has dicho, Fidel, que los derechos no son absolutos. Y yo tengo el derecho a transitar por esa vía. Por ejemplo, el día que pasó eso, yo estaba en la Suprema Corte de Justicia. Y yo tuve que salir, porque ahí había un molote de gente y un desorden, salir huyendo. Porque no me voy a meter en ese lío a que se me pegue un problema y después otro problema mayor. Huiste. Claro, ven acá. Soldado que huye sirve para otra guerra. Sí, claro, así mismo es. Entonces, a mí me lesionaron un derecho, que yo tenía el derecho al libre tránsito que está ahí, y esos fascinerosos que estaban ahí. Fascinerosos. Sí, eran, porque son acólitos y responden a un interés que tienen de crear un caos y decir de que nosotros vivimos en un país de dictadura. Sí, nosotros vivimos en un país de dictadura. Por ejemplo, nosotros vivimos en la dictadura del desorden. Nosotros vivimos en la dictadura de la violación a los derechos. Sépase que usted tiene derecho a protestar y sépase que yo tengo derecho. Entonces, los límites a sus derechos son los míos. Los límites a mis derechos son sus derechos. Ahora, hay una situación, Leo. Mira, vamos a tratar de quitar el humo. Vamos a ayudar
a que quitemos el humo, ¿verdad? Y separemos el trigo de la paja. ¿Cuál es la esencia de esta discusión? A nuestros televidentes que confían plenamente, bueno, confían, creo, un poco, plenamente, no corrijo, humildemente en algunos de los criterios que emitimos acá y confían en nuestra sinceridad. Vamos a hacer un esfuerzo. La realidad es la siguiente. Los grupos que apoyan dentro del PLD y el país una repostulación del presidente Medina quieren promover una modificación constitucional que le permita constitucionalmente presentarse nueva vez. Los grupos que objetan esa repostulación, que son los de Leonel Fernández dentro del PLD, y Abinader e Hipólito Mejía y los demás partidos de oposición en relación a la oposición en República Dominicana, ¿verdad? No quieren esto. Ahora bien, ¿es la Constitución modificable? La respuesta es sí, mediante mecanismos que establece la propia Constitución. La mayoría de congresistas que aprueban una ley que permita la modificación constitucional. Y luego, con una mayoría determinada por la misma Constitución, determinar una modificación constitucional que se lleve de encuentro ese artículo. Eso es perfectamente posible. El interés de los que no quieren la repostulación es que no se reúna la Asamblea en el Congreso para que se produzca la modificación. Y como no pueden salir a eliminar a los congresistas, están tratando de provocar un caos para que por presión los que quieren la modificación desistan de su interés. La realidad es que legalmente, constitucionalmente, la Constitución se puede modificar. Los aspectos éticos de esa modificación, el interés de perpetuarse en el poder de un individuo, la posibilidad de que ese individuo, luego de repostularse, pueda ganar en una votación general, ¿verdad? Son los demás aspectos. Pero la realidad es esa, sí se puede modificar la Constitución. Olvídense, eso es una lucha de intereses por el poder en República Dominicana. Y todo responde a esto. Ahora bien, yo creo que hay un gran responsable de esta situación. Yo creo que el responsable es el presidente de la República, Danilo Medina. Es el total responsable de lo que está sucediendo, para bien o para mal. Porque él no acaba de definir, él personalmente no acaba de definir su interés. Que obviamente, porque nosotros no somos muchachos, es su repostulación. Pero él tiene que definirlo y claramente instruir a los legisladores que apoyan su posición a que promuevan la modificación constitucional y que dentro de las instituciones constitucionales se modifique o no la Constitución y dejar este juego. Dejar este juego, no jueguen con la reputación del pueblo dominicano, presidente de la República. Usted es el responsable, defina. Mire, yo no voy para ninguna parte, los legisladores que no sigan fuñendo con eso. Y los ministros que están hablando del tema, no hablen más del tema. Que yo no voy a pretender la modificación constitucional para repostularme, punto. O sí voy sí quiero que ustedes introduzcan el proyecto de modificación constitucional. Pero tiene que decirlo hoy o mañana, definirlo, porque usted es el responsable de lo que está sucediendo. Defina la posición. Y si van a modificar la Constitución, como hacen los políticos cuando tienen intereses, y lo hacen de manera constitucional, que lo hagan, y que sea el pueblo que decida si lo reelige o no. Pero usted tiene que definir esa situación. Ya basta, ¿eh? Bueno. Bien, vamos a ver si le damos un poquito de seguimiento a lo que dice el doctor Pichardo. Y de todo esto nos va a quedar una lección, y es: tenemos que comenzar a ver que hay varias repúblicas dominicanas. Hay una República Dominicana
totalmente, así como nos dicen que los jóvenes o menores de 40 años serán más del 50% de los votantes en las próximas elecciones, son gente que no le importa nada ni saben nada de lo que está pasando. Nada. Así como también los renglones que pertenecen a estos grupos. Y mi criterio que aunque tal vez en muchos momentos, en un momento dado, el doctor Pichardo puede entender que no sea profano, yo les voy a decir que esperen, porque hay que tener nerviosismo hoy, solo lo deben de tener el grupo de Danilo Medina, el grupo de Leonel Fernández y el grupo de Luis Abinader. ¿Y por qué Luis? Bueno, porque representa el Partido Revolucionario Moderno con la mayor oposición que hay y sabe muy bien que él decidió que su oponente natural a competir es Leonel Fernández Reina. Él escogió su oponente. Claro, porque los números son, la guerra es más difícil con el presidente actual. Y eso está ahí. Ahora, esperen, y yo creo que estamos claros, se les está olvidando quién llevó a Leonel Fernández a la presidencia de la República. ¿Quiénes fueron? Temístocles Montá, Miguel Coco, Danilo Medina, cuando se juntaron en ese acuerdo con el presidente Balaguer y lo hicieron presidente. Y le hago la referencia, porque aquí hay personas que todavía lo recordamos, y tenemos que saber quiénes son los estrategas más importantes que tiene la política dominicana. Y no solo es Leonel Fernández. Esperen, personas que hoy están sentadas, esperen sorpresas. ¿Irá Danilo Medina? ¿No irá Danilo Medina? ¿Se habilitará Danilo Medina? ¿Apoyará otro candidato a Danilo Medina? ¿Cuáles son los plazos que tiene el proceso? Los plazos. ¿Cómo se están manejando las negociaciones? Quitemos la politiquería del Congreso y el tema de los milloncitos. Porque le voy a decir al doctor Pichardo que en República Dominicana, y ayer escuchando un programa de radio me llamó mucho la atención, no todas las operaciones que se hacen de venta o de compra del Estado implican actos de corrupción. Ni todos los legisladores que cambien su voto o que voten por una reforma a la Constitución están necesariamente recibiendo un dinero por esto. Y lamento mucho decirlo porque conozco legisladores que pueden en un momento dado tomar la necesidad. Yo le voy a poner un ejemplo en primera persona. Porque vamos a suponer que el senador José Jacín Frappier proponga o vote por la reforma a la Constitución, si ocurre. Entonces, yo le quiero decir a la gente que esperen, que se les está olvidando que hay un señor que es presidente de la República, que no ha dado su posición independientemente de lo que ocurre, que hay una lucha interna de poder seria en República Dominicana, en un partido que solo es más grande que todos los partidos juntos del sistema, y que medio PLD es más grande que el PRM. Entonces, que esperen que van a tener varias noticias. Ahí hay gente que está esperando plazos, que se están haciendo las negociaciones, el lobismo necesario que hace falta para un tipo de reforma en el caso que se fuera a aplicar. No las negociaciones de que ojalá eso fuera el problemita más. Ustedes verán que en el caso de que eso ocurra van a sobrar votos. Porque que ustedes se están creyendo, lo que se está proponiendo hoy es que posiblemente hoy en la tarde, oigan bien, miércoles 26 de junio,
alguien proponga una reforma a la Constitución, no. Que alguien proponga una ley para proponer una convocatoria que va a pasar sin problema. Ese es el procedimiento. Pero Federico, no, porque aquí hay una cantidad de gente que no sabe lo que está ocurriendo. Aquí lo que va una persona a decir, mire, yo propongo que hagamos una asamblea para... Eso va a pasar sin problema. Levanten la mano, levanten la mano. Ahora, cuando venga el otro jueguito, la combinación de una posible aprobación, segundo, ¿qué es lo que se va a proponer? Una modificación, una habilitación, una unificación de las elecciones, una repostulación del presidente. ¿Qué es? ¿Con qué que me vienen? Y luego entonces vamos a ver los plazos necesarios que tienen ahí y los otros para poder hacer lo que tengan que hacer en el tiempo necesario ante los plazos que están escritos en la Junta Central Electoral por la nueva ley electoral y de partido. Entonces les voy a decir algo, siéntense y esperen. Siéntense y esperen que las reformas constitucionales, ustedes van a ver, miren, diputados que se mueven de un partido a otro. Que van 14. No, nada más van 5. 1. Diputados que no se van a mover de partido, pero que por convicción, hay que decirle ladrones, corruptos. Me lo están amenazando con la ley de lavado de activos. ¿Y la de soborno? Y la de soborno para que... ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que sentirse amedrentado? Si usted tiene una convicción de eso, haga lo que usted entienda. Van a 6 más. Y si no me equivoco, porque los números, hay gente trabajando, estrategas políticos, trabajando con pizarra y colorcito, como usted ve en la película. ¿Cuántos es que no van? ¿Cuántos son que no van a la reunión? Porque ustedes saben que un voto en contra que no vaya también es a favor. Porque el quórum es 2/3 partes del quórum. Entonces, esperen que esa necesidad que hay y que nos pongamos a gobernar, que aquí avise lo que me da es ganas a uno decir, pero ven acá, y es que este país está tan bien, un país con tanto problema que tiene la República Dominicana. Mira, ahí se está discutiendo el problema, que por cierto quiero decir al ministro de Educación que siga negociando ahí, que le están dando duro. Ahora con los problemas de la oposición de los maestros, que busquen la nota de los profesores en los exámenes. Entonces, este es un país que tiene muchos problemas. Hoy están pidiendo el embajador Singer dominicano a los países que son parte de todo esto de las Naciones Unidas, que se metan en Haití, que nos estamos llenando de haitianos. En Haití no hay para pagar las nóminas del Estado. Y no hay problema. Y un caso de reelección o de David Ortiz con una narga de una muchacha que sale en un hospital, sale más que los problemas grandes que tenemos en nuestra República Dominicana. Y todos nosotros estamos hablando de reelección. ¿Quién dijo aquí que cojan el discurso del presidente en el programa de Yagna Tavares? El presidente dijo claro, ahora cogen el pedacito en marzo, en junio, en julio, cuando sea necesario, cuando el comité político lo decida, hablaremos del tema. Y si el presidente le viene a la gente con que yo no voy, ¿y quién le dijo a usted que usted está equivocado con si usted aprueba, con que usted quiera una reforma a la Constitución legalmente? ¿Quién le dijo a usted que usted es un corrupto porque usted quiera la reforma a la Constitución o porque usted apoya a Danilo Medina? ¿Quién le dijo a usted que es malo apoyar a Leonel Fernández? ¿O quién le dijo a usted que es malo apoyar a Luis Abinader? Ahora, no quiere decir que el que apoye lo que usted no quiera, no tiene la razón, no tiene su razón y sus argumentos. Y estamos navegando todos los días con una política y nada más hablamos de la reforma a la Constitución y de la reforma a la reelección. Y hemos llegado al punto
de que aquí se está llamando a movilizaciones en pro cosa de la Constitución de la República. En protección de En protección. Señores, ahí habían 4 diputados y 6 gatos. Y le estoy diciendo que tengan cuidado con el aparatico, que ayer casi le ponen los videitos de cómo fue que se armó el asunto. Que eso sí es penoso ahí, para que tú veas cómo ese efecto dominó cae. Cuando digan que se andaba buscando. ¿Tú te imaginas que ahora salga la policía? Un momentico, míralo ahí cómo era, que eso fue provocado. No estoy diciendo que fue así, ¿eh? Y nos tienen a nosotros jugando y jugando y jugando todos los días con esto. Y pasan los días y los temas de interés nacional no pasan. En los temas de interés nacional no pasa nada. Mientras tanto, estamos llenos de haitianos. Estamos llenos de haitianos. Y debemos de tener de toda esa oposición que le entren a los temas puntuales. A Luis Abinader que no me lo deje para el año que viene. A los Castillo que en vez de tener un proceso de problemas internacionales y de la imagen del país, que vayamos y que hagan propuestas profundas a la revisión de los códigos, a ver si vamos resolviendo algunos problemas. Miren, aquí todo es como la gente lo ve desde afuera. Yo me voy a reír mucho mañana. Creo que le dieron una semana a Brasil. Señores, Marcelo Odebrecht, oigan bien, está suelto. Marcelo Odebrecht, o sea, el novio de la madrina y el manager del equipo, está suelto en Brasil. Prisión domiciliaria. Y el presidente Lula da Silva, acusado de corrupción en el proceso y condenado por 8 años, va para afuera la semana que viene. Y hay un medio en Brasil que está sacando las grabaciones del juez Moro hablando con los fiscales y diciendo lo político de por qué querían mantener la acusación al presidente. Actual ministro de Justicia. Y la acusación de ayer, el juicio de fondo de Odebrecht, con todas las 12 horas hablando ahí, al final dicen, las delaciones premiadas son válidas, que son las confesiones que se hicieron en Brasil. Nosotros, lástima que somos profanos en el sentido de la parte legal, pero le vamos a decir algo, denle seguimiento. En Estados Unidos no hay uno preso, en Perú ya comenzaron a negociar y no se juzgan gente por en dos sitios por lo mismo. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el señor Fidel le dice a uno que ahora no importa si es que es un juicio de prueba, y las pruebas son las delaciones premiadas, y las delaciones premiadas es para afuera que van. Entonces, todos estaremos viendo mañana, van todos para afuera. Y otra cosa, el Procurador General de la República, todavía en República Dominicana es un procurador designado por el presidente de la República. Todavía. Y estamos en un año electoral. Yo no sé cómo funciona el sistema de jueces, ni de justicia, ni nada de eso. Porque también está la ética. Pero le voy a decir una cosa. Hablamos en enero del 21, a ver cómo va el juicio. No, y la Procuraduría es una posición política. Ahora nos vamos a coger, ellos están hablando de apelaciones, de que del fallo, de juicio de fondo. Claro que lo van a apelar. Solo con el simple proceso de ganarse 6 meses. Y todo es bonito. ¿De qué partido es el único que soltaron? Del PRM. ¿Y a quién dejaron? Al otro legislador. Y ahora van los procesos. Vienen las elecciones y todo se va viendo ahí adentro. Está diciendo que la política va a influir. Claro que tiene un poco que ver con todo, como en todos los países del mundazo. Un poco. O no va Lula para afuera después que ya no es presidente él ni la que lo sustituyó. Porque las pruebas son las que van hablando, doctor Pichardo. ¿O no son las pruebas que van hablando? Está como menos profano ya. Exacto. Entonces, que creo que con el tema de la justicia, el tema de
del caso de la reelección, esperen un poquito y sálganse un día del WhatsApp y de los grupitos y hagan así, miren, y suban y esperen y miren el panorama en el contexto completo, que se parece mucho a Donald Trump. Cuando comienzan a hablar de que, y ese señor, y ese loco, y ese rubio, y ese excéntrico, que sé yo cuánto, ese señor es presidente de los Estados Unidos. Y no, nadie llega ahí y se mantiene ahí siendo un animal. Y al ritmo que va a reelegirse. ¿Verdad? Y al ritmo que y va. claro que se va a reelegir. Sí. Y claro que se va a reelegir. Vamos a hacer una pausa para ver si somos profanos o no.